qué cosas van a tener que ir cambiando dentro del sector y de qué manera las instituciones que ustedes representan se van a ir adaptando. Por ejemplo, hoy hay una tendencia a nuevos servicios, porque hay nuevas patologías, nuevas demandas sociales, nuevos valores sociales que llevan a su vez asociados la demanda de nuevos servicios. Eh, ¿Cómo están viendo ese futuro para el sector acá en Argentina y cómo lo están abordando ustedes a todo este crecimiento de, llamémosle, de demandas? Que bienvenido sea, pero estamos en un país donde tiene que ir desde lo muy básico hasta lo más sofisticado. Gabriel, ¿querés comenzar? Eh, es una buena pregunta y un poco a mí desde el sector privado en el que estoy ahora me cuesta separarme de mi experiencia y de mi mirada de pública, ¿no? Porque el sector privado es un subsector de un sistema del cual todos somos parte. Los desafíos que tiene el sector privado derivan, creo, del propia estructura del sistema de salud de la Argentina, de la que no somos parte. Yo trabajo en una compañía que es una población en sí misma, es casi un plan de salud para una población en sí misma, donde tiene toda la estructura, 1 millón de beneficiarios, digamos. Puede darse el lujo de, en pequeño, hacer un modelo entero de salud poblacional, si se quiere. Pero en términos de la absorción de nuevas tecnologías, innovación y nuevos ingresos de avances al sector, la Argentina tiene un gran problema, como tienen muchos países, algunos menos que otros, que es una enorme asimetría. Nosotros tenemos una enorme asimetría. Todos los países en vía de desarrollo se ve esa enorme asimetría. Latinoamérica está marcada por esa asimetría. ¿En qué sentido? Podemos llamar en inclusión general. Entonces, realmente, nosotros hablar de la perspectiva que podemos tener para los 5, 6, 10 millones de personas de la cual todos nosotros somos partes en términos de cobertura, acceso, ¿sí? No podemos desconocer el hecho de que hay otros tantos millones, ¿sí? Unos 20 por lo menos, que están en una realidad totalmente distinta, que es lo que comentaba recién Andrés y que comentabas vos en el break, y que es la realidad de un país absolutamente asimétrico, en el cual la salud deriva de una serie de otras inclusiones, fundamentalmente sociales y educativas, por lo cual creo que aislar el desafío del sector privado en un sistema que está tan pobremente integrado como el argentino, aislarlo de la coyuntura general del sistema de salud, sería verlo de corto, ¿sí? Nosotros podríamos tener acá una reunión y hablar de la innovación que nosotros podemos llevar adelante, o Luis Pasteur, o las compañías, y cómo nos va a nosotros, y podríamos hablar un montón de eso, y de apps, pero me parece que si queremos dar una mirada más integral para derramar los nuevos desarrollos en el sistema de salud, no podemos desatender que en la medida de que nosotros tenemos que ser conscientes que a más desarrollamos y más acceso damos a lo nuevo, a los que están adentro, más aumentamos tal vez la simetría con los que no. Entonces, tal vez, extendiéndome un segundo más, tal vez la mirada de lo nuevo debe ir acompañada, como hay alguna de las definiciones de innovación, del valor que tiene para el que lo recibe, ¿no es cierto? Uno puede innovar en algo que termina siendo abstracto para el que lo recibe. Entonces uno se preguntaría, por ejemplo, recibir que el 100% de los pacientes oncológicos del sistema público reciban su tratamiento en el mes del diagnóstico. Yo les aseguro que desde el punto de vista de impacto, tendría mucho más impacto a nivel país. Esa sería una enorme innovación. No sé si se transmito el punto, ¿sí? Y no en un año. O sea, todo el país, toda persona que tenga un diagnóstico oncológico en el mes recibe su tratamiento. Eso sería espectacular, ¿sí? Entonces, me parece que es hora, y creo que Andrés, el ministro lo refería así, creo que es hora de tener una mirada un poco más holística para no descuidar la evolución, no descuidar la innovación, no descuidar todo lo que tenemos que hacer para bien de todos, y a la vez saber que eso no tiene que profundizar las asimetrías. Ricardo, ¿tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo que, como decía Gabriel, uno no puede escapar a la coyuntura porque la vivimos todos los días. O sea, en el ámbito de trabajo uno está todo el día pensando o trabajando con los prestadores y con la interna en lo que es la coyuntura, ya sea en el tema del dólar, la tarifa, la macroeconomía, los salarios,
las tarifas, los aranceles, etcétera. Pero también es verdad que a través de todos los contactos que uno tiene y de las necesidades que uno ve en el sector, también es verdad que deberíamos tratar entre todos, como un equipo, como mencionaba el ministro antes, de terminar con algunas cosas que nos debemos entre todos. Por ejemplo, la Agencia de Tecnología Sanitaria. Por ejemplo, el tema de la actualización del PMO, o sea, que el PMO no sea solamente una cobertura que haga incluir prestaciones sin hacer una BM, o sea, una alta, baja y modificaciones, porque evidentemente una prestación debería incluirse con la baja de otras, porque estamos obligados a cubrir tecnología nueva, eso está claro. Y también con el tema de por ahí terminar con parte de la simetría que mencionaba Gabriel, que es el tema de la diferencia enorme que hay de infraestructura de prestación médica entre AMBA y el interior, que eso se ve todo el tiempo. Y después de eso, también es verdad que ya nosotros, como hablábamos antes, antes de ingresar a la conferencia, ya recibimos, hace rato que recibimos en nuestros escritorios propuestas de lo que significa la nueva tecnología, lo que hablábamos antes. Yo no le quiero sacar, digamos, argumentos a las charlas que vienen después, pero creo que hacia ahí vamos. O sea, todo lo que es inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, etcétera, etcétera, ya lo tenemos con nosotros. No es el futuro, es el presente, porque tenemos todo el tiempo propuestas de emprendedores, de historia clínica en la nube, de trabajo de monitoreo remoto de los pacientes, sobre todo para aquello que sabemos todos que todos los días se incrementa, que es la atención domiciliaria de los pacientes crónicos, el monitoreo de pacientes crónicos. Sabemos, por otro lado, que en el mundo hay empresas que ya están trabajando en conjunto, las farmacéuticas con Google, con Apple, con Microsoft, etcétera, en desarrollo de este tipo. De manera que creo que el desafío para nosotros es administrar las dos cosas, la coyuntura, el frente interno, y ver cómo podemos aplicar, y también eso lo hablamos antes, cómo financiar en el medio de esta coyuntura macroeconómica y micro con nuestros sistemas de salud, cómo administramos para poder empezar a poner en marcha todas estas herramientas que en algún sentido uno ve que las empresas ya le están poniendo en mayor o menor medida en funcionamiento. Desde lo más hoy casi elemental, como una cartilla en una app en el teléfono, digamos, pasando por turnos web, por historias clínicas de acceso remoto, etcétera. Entonces yo creo que esto es un poco el desafío de administrar también la llegada de ese tipo de elementos que no vamos a dejar de introducir, porque somos todas empresas que, digamos, que estamos tratando de hacer gestión de punta, ¿no? Sí, es muy interesante el planteo, porque como comentaba Gabriel recién, estamos en un país de una enorme complejidad, donde 50 kilómetros de distancia marcan diferencias abismales. Y yo quisiera llevarlos al aspecto del cómo, en el sentido de que lo que uno percibe a veces desde afuera, que todavía las opiniones, sobre todo en el sector de la salud, son muy divergentes. Laboratorios piensan en una línea, la investigación va en otra línea, la universidad mismo a veces un poco lejana a lo que es después la práctica real. ¿Cómo ven ustedes que habría que cambiar ciertos ámbitos de negociación, de discusión, para que hubiese realmente una mejor eficiencia en todo el sistema? Cada cual cumpliendo su rol. Pero ¿no ven ustedes que hace falta también innovar en cómo gestionar interlocutores, cómo gestionar formas de coordinación? Porque si no, normalmente lo que se da es una batalla por apropiación de la renta, podríamos decir. O sea, qué parte de la renta se va quedando cada uno con los motivos lógicos que Ricardo comentaba recién. Bueno, es que las cosas hay que cubrirlas. ¿Cómo ven ustedes que habría que cambiar ciertas conductas, ciertas formas de coordinación y con quiénes para que realmente fuese una oportunidad el desarrollo del sector?
¿Querés comenzar vos, Gabriel? Sí, que venís con una visión. Bueno, hay espacios que se están generando para eso. Creo que esta gestión del Ministerio de Salud está haciendo pasos en esa dirección, como se puede. Es algo complejo. Mencionaron la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. Debería ser un ámbito. En este momento, como saben, a partir de una resolución del Ministerio está creada la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología. Y en esa comisión lo que básicamente se van a poner con un grupo de asesores externos de 9 miembros, se discute la incorporación de nueva tecnología como si quieren, un primordio de lo que va a ser la Agencia de Evaluación de Tecnología. Ese debería ser un ambiente de encuentro técnico para determinar no solamente la seguridad y la efectividad, sino la factibilidad y sustentabilidad en pos de un sistema finito, que es en el que estamos. Ese debería ser el propósito y va en esa dirección. Ahí sí, si quieren, me pongo más en la postura que tomamos nosotros desde la compañía donde yo estoy, que básicamente fue generar los espacios internos para que la innovación ocurra, tenga su espacio y desarrolle. Entonces, en ese sentido, se hizo una especie de unidad separada, articulada con el resto, que lo que hace es trabajar en desarrollo. En nuevas tecnologías, con las metodologías que probablemente todos del mundo de la tecnología conocen y bueno, así es como se van catalizando nuevos desarrollos y nuevas salidas, ¿no? De nuevos productos. Pero me parece que a nivel nacional o intersectorial hay un rol de rectoría que se debe el Estado Nacional, más allá del Ministerio, que el Estado se debe un rol de rectoría que ha sido postergado por años y años y años, que esta gestión de gobierno está dando los primeros pasos, pero que deberían profundizarse para poner orden. En algún momento en el pasado yo personalmente había hecho un cálculo y bueno, había un residuo por ineficiencia de cerca del 20% del presupuesto. Probablemente es mayor, ¿no? Pero tomen el número que quieran. Ese era un número, en algún momento fue técnico, pero digamos, no podemos permitirnos malgastar esos recursos. No podemos. Y eso no es para mejorar la rentabilidad de las empresas, que es magra y va a seguir siendo, pero tal vez es magra, pero tal vez es suficiente, porque como pensarán ustedes, pero muchas fueron desapareciendo y fueron absorbidas. Pero más allá de eso, creo que hay que hacer un esfuerzo de rectoría para ordenar un sistema que tiene mucho residuo estructural dentro de lo legal. No estoy hablando de lo ilegal. Yo hablo de residuo estructural por un mal diseño del sistema, que es muy bueno y es muy inclusivo, y mitad de la biblioteca, y yo mismo me incluyo, diciendo, bueno, cualquiera que pasa por la Argentina tiene derecho a un hospital público y se atiende, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si eso es suficiente para que cada subsector tenga lo que debería, ¿sí? Y no lo que se le puede dar por un promedio de acceso entre el 100% de la población. Me parece que es quizá una cuenta pendiente que quizá no se resuelva porque tenemos muchos años y esas son decisiones muy incómodas. Pero por lo menos puedo decir que en este momento se están dando espacios nuevos para que estas cosas, sin zanjar esa, si quieren, debilidad estructural, estas conversaciones se puedan dar. ¿Cómo lo estás viendo vos, Ricardo, desde tu óptica, desde Luis Pasteur? Yo coincido con Gabriel en este tema de que el Estado debe ser el rector y el regulador de todo lo que sea la administración de nuevas políticas o a dónde van las inversiones que se hacen desde salud. De hecho, somos todos monitoreados, sobre todo en las obras sociales, por cómo se gasta el dinero y demás. Obviamente no se nos escapa que hay un apoyo en lo que es el gasto en patologías de baja incidencia y alto costo. Así que por ese lado, más allá de esto y de las subejecuciones que hay en los presupuestos nacionales de salud, como decía recién Gabriel, esto nos consta a todos, pero es verdad que uno pensaría prima facie que en realidad las subejecuciones que hay deberían haber ido seguramente a la atención primaria o a las atenciones primarias de las simetrías que hay en el ámbito público y de la gente que no tiene cobertura. Aún así, es indudable que uno cuando lee lo que pasa hoy en el mundo o lo que está proyectado a que va a pasar en el mundo con el tema de lo que hablábamos antes, de las nuevas tecnologías, yo leí el otro día que hay
está proyectado que el gasto en inteligencia artificial va a pasar de los 600 millones de dólares que eran hace 4 años atrás a 6 billones de dólares en el año 25, en el año 2025. Y eso va a ir el 40% a salud. Obviamente, en una cantidad de ítems que por ahí es medio largo de mencionar, pero desde la cirugía robótica, pasando por el monitoreo de los pacientes, la mejora de los triages de diagnóstico, los mejores tratamientos, los tratamientos, digamos, lo que son las drogas bioeléctricas desarrolladas con la industria, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es cuán lejos estamos de eso y cuán lejos, sobre todo, estamos de poder aplicar nuestro presupuesto a ese tipo de cosas. Ese gap es lo que por ahí deberíamos discutir en ámbitos que incluyan al Estado, a las obras sociales, a las prepagas, etcétera, ¿no? Porque si no, van a ser de vuelta proyectos asimétricos o crecimientos asimétricos de distintos sectores en un mismo país. Perdón, una sola observación, porque yo no me referí, no me refería a subejecución presupuestaria. Yo cuando decía debilidad estructural no decía que se subejecute o no. Aún ejecutando el 100%, cuando yo me refería a un diseño estructural que debería repensarse, ¿sí? Con 100% de ejecución en cualquiera de los gobiernos, no importa. Aún así todo, ¿sí? Hay superposiciones estructurales de los subsegmentos que generan una enorme ineficiencia. Yo nada más aclaro eso porque no me refería a que se subejecuciones presupuestarias, ni mucho menos, no me refería a otra cosa, a un tema de diseño de los planes del sistema de salud. Sí, da la sensación, por lo que uno mira, digamos, de la dinámica del sector, es que es un sector que tiene la capacidad humana y tiene la capacidad organizacional en Argentina para no tener miedo a la adopción de tecnologías. O sea, entiende cómo hacerlo, entiende cómo gestionarlas, entiende cómo aplicarlas, etcétera, más allá de las asimetrías que pueda haber. También lo que uno entiende es que normalmente cuando uno analiza diversos sectores de la economía, que es parte de mi trabajo también, cuando dicen hay un problema grave a resolver, yo digo sí, tiene un montón de problemas el sector, menos de plata. O sea, es como que los recursos en algún lado siempre están, ¿no? Es raro que sea realmente el dinero si se aplica bien, eficientemente. Entonces, pero para poner todo esto en funcionamiento, a mí me gustaría, con los poquitos minutos que quedan, ir un poco más a cómo están viendo ustedes entonces que hay que acelerar el paso de coordinación y cooperación en distintos ámbitos. Porque si no el tiempo pasa, viene otra crisis, viene otra demora. Es decir, porque de alguna manera da la sensación que es más un problema de tener tiempos de diálogo para repensar los temas que realmente cerrazón política o administrativa. A ver, ¿cuál es? Ahora, para salir un poco de la parte pública, siento que me referí más como funcionario público que como empresario, si quiere, pero me parece que las empresas, yo no puedo hablar de todas las organizaciones, puedo hablar de la que yo estoy, y mi rol es un poco también ser parte con otros de la conducción de los nuevos desarrollos y la innovación. Lo que hicimos nosotros fue, hace ya unos 2 años, decidir emprender un camino de inversión en pos de innovación sustentable, potente y articulada dentro de un ecosistema que, como yo le decía, es un país, digamos, una provincia. Si uno dice, yo tengo una provincia, tengo mis hospitales, tengo todo lo que menos farmacia, tengo todo. Bueno, ¿cómo hago para que este ecosistema funcione en un entorno moderno, digital, integrado, en un ecosistema digital donde todos interactúen, donde no haya apps sueltas que no interactúen con nada, donde no haya aplicaciones que no sean transaccionales, ¿sí? Entonces eso fue un gol, y ese gol fue independiente del Estado. Fue un objetivo que el accionista definió, vamos a ir para allá, vamos a invertir mucho en esto, no nos vamos a apurar para salir pronto, para estar rápidamente, ganar la calle con noticias, ¿no? Sino que vamos a hacer un trabajo de mucho tiempo, muy profundo, pero para que realmente sea robusto, que todo lo que entre, todo articule, todo funcione y la gente se transporte dentro del sistema lo más suavemente posible, porque esos son los tiempos. Los tiempos de ahora son los tiempos que nosotros vivimos, los tiempos de portabilidad, de
de que nuestro espacio, ser propietarios de nuestro espacio, de que las cosas no sean avisadas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, de no esperar en vano, de no hacer un trámite y que nunca llegue una respuesta de en qué lugar está, lo básico, lo que nosotros como usuarios de cualquier servicio pretendemos. Entonces eso fue un compromiso de la compañía, independientemente del entorno. Nadie garantizó inversión, ni hubo subsidios, ni nada. La compañía decidió alocar una gran cantidad de recursos, de tiempo, de estructura, al proceso de innovación, fundando una estructura aparte para hacer eso. Para algo concreto de lo que vos hablabas del diálogo, ¿no? Ahora esto cómo articula con el afuera, porque uno no está aislado. Bueno, un ejemplo, nosotros la semana pasada salió una solución, digamos, para hablar en términos tecnológicos, de receta digital, ¿sí? La receta es digital, la primera receta digital. Ahora, si yo le digo la primera receta digital, uno va a decir, bueno, pero el PAMI tiene una receta digital, sí, pero tal otro tiene una receta digital. Hay muchas recetas digitales. Bueno, ¿por qué digo que es digital? Porque es fully digital, ¿sí? Las firmas están certificadas, es un código de barras, está certificado por un ente certificante, uno va a la farmacia con un código de barras, se escanean y le dan el medicamento, ¿sí? Y esto funciona así, funciona, ya se está expendiendo así, ¿sí? No hay ningún papel, uno recibe un push en su teléfono, recibe la receta, muestra el código de barra, le dan el medicamento. Desde la innovación interna, un exitazo, anduvo bárbaro, ¿sí? Un proyecto muy largo, muy complejo, todo eso se carga en la historia clínica. Bueno. Ahora, inmediatamente recibimos 2 demandas, ¿sí? De colegios del interior del país. Y eso un poco habla de esta articulación necesaria. Por eso hicimos un desarrollo. El desarrollo funciona, le resuelve la vida, imagínense, a los pacientes crónicos, a los pacientes que no se pueden trasladar, ¿sí? Sin duda es un beneficio para todos. Funciona y es legal, porque es una firma legal, que él lo hace legal pagar muchos dólares para que un ente certificante valide que es una firma legal, ¿sí? Del prescriptor. Y sin embargo hay recursos legales interpuestos para no expender esos medicamentos en algunos lugares del país. Entonces, ahí es cuando el desarrollo, y ustedes seguramente cuando hablen a lo largo del día, todos los que van a estar acá y en los coffees van a ver, che, pero qué duro se hace, ¿no? Por ejemplo, colocar mi app en una prepaga que lo disemine o que absorba mi tecnología. Vos decís, bueno, pero ustedes hacen todo solo. Bueno, acá les estoy dando un ejemplo. Mira, nosotros hicimos todo solo. Lo hicimos bien. Funciona, resuelve, súper innovador, y hay provincias donde no están dándole el medicamento por múltiples razones. Una de las múltiples que ustedes dirán, bueno, es por esto y por lo otro, ¿sí? Pero una, como comentaba recién, es la ignorancia, porque es una innovación tan disruptiva que uno se puede imaginar que hay, supongamos, 10.000 farmacias, ¿sí? Y que haya 50.000 personas vinculadas a farmacias en algún momento con contacto al cliente. Y para que toda esa gente asimile que porque una persona viene con el teléfono, sin un papel, sin una receta, sin un número de matrícula, le tenga que dar un medicamento. Entonces tenemos 2 temas. Tenemos los temas jurisdiccionales, el tema de que lo digital trasciende las fronteras de las jurisdicciones, y segundo, el cultural y de educación, que tenemos justamente, tal vez por lo que vinculaba al principio, tenemos un país que no está preparado para un montón de cosas, un país asimétrico, y un país donde una innovación demasiado disruptiva, quizás nos falta un tiempo. De hecho, el dilema que nosotros enfrentábamos fue decir, ¿hay alguna forma de nosotros no tener que someter a nuestros socios, beneficiarios, al agravio de tener que ir a una farmacia y ser rechazado? Y nosotros estamos haciendo campaña y campaña y campaña, pero nos damos cuenta que esta innovación, que fue muy para adelante, necesariamente va a ir a que los que vayan con el teléfono sean rechazados de la farmacia. No encontramos una forma. Y ustedes dirán, hagan campaña más campaña, ¿sí? Porque es un tema cultural. Entonces me parece que ese es otro desafío para la innovación ya desde las empresas. No solo asimilarla, invertir, sino que cuando uno lanza esto al mercado, tiene que encontrar un terreno que esté preparado para absorber. Comentario, Ricardo, tuyo acerca de estos fenómenos de empujar la innovación. Bueno, hay una cosa clara, que es que la nueva generación de afiliados o de socios, según en la empresa que uno esté,
obviamente ya están pidiendo todo este tipo de innovaciones, porque conviven con la tecnología todo el día. Así que uno tiene que ayornarse sí o sí para poder aceptar estos desafíos y cubrirlos. Pero por otro lado, lo que vos preguntabas antes respecto de que si esto puede ser una estrategias o soluciones aisladas de los subsistemas, yo creo que no. Y en este sentido, sí creo que estas reuniones, o reuniones como la que fue de hace un poco más de un mes de ADECRA acá muy cerquita, o la que va a ser de ACAMI dentro de menos de un mes, creo que todo el tiempo ya van introduciendo estos temas y hay empresas que van proponiendo este tipo de cosas y que se van integrando con los sistemas. Y si no, yo sí recuerdo la misma presentación que se hizo en la reunión de ADECRA hace un mes atrás, cuando se habló del sistema de la cobertura universal de salud, donde se habla ya de esto, obviamente por etapas, etcétera, de la implementación de estas soluciones tecnológicas a la cobertura de salud de la gente que hoy no tiene ninguna cobertura. Pero también se hablaba de la integración que tiene que haber o que tendrá que haber entre los distintos subsistemas. Nosotros hoy ya tenemos a veces, y a veces accidentalmente y no tanto, tenemos hospitales públicos o entidades públicas que son prestadores de nuestros afiliados y no tienen un sistema eficiente de facturación con nosotros. No lo tienen y lo están tratando de solucionar. O sea, el hecho de que ellos sean prestadores del sector público de empresas privadas y que a su vez el sector público pueda utilizar la infraestructura instalada de las empresas privadas, creo que va a ser clave, porque el sistema público no se puede poner hoy a instalar todo lo que no tiene, y menos en el interior. De manera que la integración va a tener que ser necesaria, y en este sentido, creo que ahí el Estado tiene mucho que hacer en cuanto a lo que falte de regulación, ¿no?, para la implementación de estas soluciones. Muy bien, se nos ha ido el tiempo, la media hora que nos habían previsto para este panel. Me gustaría sintetizar tal vez en 2 o 3 conceptos que me parece que resumen esta primera parte. Parece que hay una lucha enorme por la eficiencia. Hay recursos en todos lados que son puramente de coordinación. No llega a tiempo, digamos, la información para facturar, o una farmacia no sabe si tiene que aceptar o no, con lo cual ir a comprar una aspirina me llevó 7 horas en vez de 5 minutos. O sea, hay una lucha por la eficiencia que me parece que seguramente va a ser parte del tema, y no es menor. Vos dijiste por lo menos 20%. Yo creo que es más cuando eso tal vez como stock, como flujo es seguramente bastante más. Entonces, este me parece que es uno de los puntos. El segundo punto que me parece que queda como parte de la estrategia para todo el sector es si se va a construir un sector o van a ser una serie de agentes que cada tanto tienen que negociar cosas. Es decir, una dimensión sectorial es una dimensión donde la cultura es de la coordinación y de la cooperación, cada uno defendiendo sus intereses, eso está claro. Pero da la sensación que en Argentina nos falta cultura de sectores, nos falta ideas de cadenas de valor más o menos organizadas, y ustedes lo están mostrando, digamos, cómo funciona. Y la tercera, que me parece que es un tema importante también, es que lo han planteado, lo han dejado bien puesto ahí, que es que hay asimetrías que nos tienen que doler y que a lo mejor no son totalmente parte de nuestra actividad o parte del subsector que nos toca trabajar, pero que son parte del problema en el cual vivimos. Entonces, y esto, así como Juan Liach habla de que la Argentina, los libros de economía no sirven porque es una economía bimonetaria, y realmente los libros de economía son para monetarias, digamos, tener una sola moneda. Entonces es muy difícil repetir algoritmos de decisión cuando tenés 2 monedas corriendo en el mismo sector. Acá me parece que estamos trabajando en Argentina con niveles de asimetría de una magnitud que nos obliga a pensar las cosas de manera muy distinta a cómo vienen. Por más experiencia que haya internacional, por más comparación que se quiera hacer. Pero eso también es parte del desafío, porque si lo incorporamos a lo que tenemos que hacer para construir un país mejor, no deja de ser un desafío innovador, creativo, y que me parece que se le puede dar vuelta. Los siguientes paneles precisamente vienen mucho asociados al tema del conocimiento y qué conocimientos hay que desarrollar para países como estos. Me parece que entonces la idea de sector, la idea de eficiencia y el desafío de hacer un país más equilibrado, digamos, me parece que
tanto Gabriel como Ricardo nos han ayudado a pensar y les agradecemos muchísimo por esto. Y ahora a tomar un café. Gracias. Gracias. Bueno.